Muchas gracias a todos por estar. José Luis Curvelo, secretario general de Intendencia, Andrea Bruckman, Carmen Pasarela, compañeros de la Intendencia, público en general, amigos de la prensa, gracias por acompañarnos. Es una noche muy especial para el Mabea, para Florida. Estamos celebrando esta preciosa exposición que se hizo en un tiempo récord, me animo a decir, por el curador Juan Carlos Barreto y Óscar Laguarda, a quien voy ahora a presentar. Y tenemos el honor de tener a Ana Ribeiro y William Rey como disertantes hoy. Así que voy a hacer una pequeña presentación de quiénes son y después quiero también agradecer a las instituciones que prestaron piezas. Hay piezas que no se han visto en Florida, que pertenecen al Museo Histórico, al Museo Nacional de Artes Visuales, al Museo de Sarandí Grande, que me encanta que hayan venido los representantes allí de Sarandí Grande y que han cedido este precioso y grande cuadro tan importante para la localidad. Así que gracias a ustedes por haber venido y por haberlo prestado. Más allá de eso, hay documentación del Archivo General de la Nación, hay el Palacio Legislativo también se dio, están los cuños del Museo del Parque Rodó, así que a todas las instituciones muchas gracias y es para nosotros un honor tener estas piezas aquí en Florida. Juan Carlos Barreto, el lagarto para muchos de ustedes, un hombre conocido, un amigo de la casa, es gestor cultural, publicista y artista y fue quien hizo la curaduría de esta exposición junto a Óscar Laguarda, que es infografista, premiado internacionalmente, diseñador y artista. Y bueno, William Rey es arquitecto, es historiador del arte, fue director y presidente de la Comisión de Patrimonio en la anterior administración, y Ana Ribeiro es historiadora, tiene un doctorado en historia, un postdoctorado también, es escritora además. Muchos de ustedes, hoy me crucé con gente por la calle que me decía que iba a traer algún libro para que Ana le firme, cosa que va a hacer cuando termine la conferencia. Y además es también fue subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura en el periodo anterior. La Intendencia de Florida, el intendente Carlos Enciso, logramos que nos permitiera transportar cuadros que pertenecen al Salón de Honor y que no todos los floridenses tienen la posibilidad de ver, así que fue también una movida interna allí, a quien quiero agradecer a todo el equipo de la Intendencia que también trabajó para eso y que confió en que lo íbamos a hacer con todos los cuidados necesarios. El Salón de Honor, hoy la gente se puede casar allí, o sea que hay gente que lo ve, pero no todos los floridenses pueden venir. Queremos hacer extensiva la invitación a todas las instituciones educativas que vengan porque va a haber visitas guiadas y muy buenas, así que por favor que se corra la voz que Mabea está de puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias Adela. Es un verdadero gusto para nosotros estar hoy aquí en Florida compartiendo con ustedes esta exposición, una exposición que además se inaugura hoy y que, son esos eventos, esos hechos que siempre atados a efemérides, a momentos recordatorios fundamentales, nos permiten, yo siempre digo, volver a ver, volver a mirar y también registrar miradas de otros en el pasado. No son las fechas gloriosas necesariamente lo que centra nuestra atención, sino cómo a través de distintas generaciones, de distintos siglos, fuimos viendo, posicionando, tomando registros del pasado que entendemos como un pasado propio, con un pasado con identidad, y sobre todo aquellas exposiciones que recogen en la pintura esa mirada histórica. Siempre es interesante volver a ver, y este tipo de exposiciones es lo que precisamente nos permiten volver a ver, volver a mirar. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una iconografía variada que apela al retrato, que apela al paisaje, que apela al hecho heroico, y lo hace de una manera atractiva, amable, explicándonos
a través de textos lo que fue ese pasado, o cómo algunos artistas pudieron ver ese pasado. Y esto es quizás lo que a mí me interesa más. Ustedes saben que la pintura constituye un vehículo, un instrumento fundamental en la construcción de una narrativa nacional. El discurso de la nación se construye a través de textos, de discursos orales, pero por sobre todo se construye con imágenes. Las imágenes son forjadoras fundamentales de eso que a veces llamamos patria, y no en vano es que un artista de la trayectoria, de la importancia, de la enorme producción que fue Juan Manuel Blanes, lo vemos como el pintor de la patria. Entonces, hay una cultura visual que se construye con imágenes. Y hoy aquí nos encontramos con un conjunto de imágenes muy interesantes que están en el marco de esos temas con que normalmente se construye la nación. El retrato, importantísimo. Cómo era el rostro de los héroes primigenios, aquellos prohombres de la patria. Este es un fenómeno que en plena conciencia, ya en los primeros años del país ya independiente, comienzan a darse cuenta de que el rostro de algunos actores hay que registrarlos. Y se realizan las primeras galerías de héroes en Buenos Aires, donde había más capacidad para la producción litográfica, porque era necesario, sin duda, contar con instrumentos de reproducción masiva, porque una pintura puede ser muy atractiva, pero la ven pocos. Cuando una pintura debe ser vista, debe ser una pintura de grandes proporciones. Y esto, digamos, lo tenía muy claro un pintor, un artista como Juan Manuel Blanes cuando pinta o la revista de 1885 o aquel interesantísimo y por todos conocido Juramento de los 33 Orientales, o Desembarco, que es como debería llamarse. Entonces, los rostros son en alguna medida los rostros de la patria. Y acá contamos con algunas imágenes como las de La Valleja, la de Pedro Alonso, que está ya al comienzo, el de El Padre La Robla, hecho por Eduardo Carvajal, que son ejemplos de esa construcción de la imagen. Artigas mismo, ese es el resultado de una construcción específica, porque de Artigas solo se conocía un retrato que había hecho de Mercé en un grabado en Paraguay a los 80 años, y por lo tanto de esa imagen antigua había que deconstruir la imagen de el Artigas del momento fundamental, que tendría 40 y tantos años, 50 años casi. Entonces, sin duda que el retrato juega un papel clave en ese discurso de construir la nación. Pero también el paisaje juega un papel muy importante. Y el propio Blanes fue un actor relevante en esta materia, ya sea cuando produjo el paisaje con sus actores sociales, el gaucho fundamentalmente, o ya sea cuando pintó el desembarco de los 33 con una preocupación documentalista muy grande, cómo era la arena, cómo era la vegetación en el cielo, en el lugar. Se traslada al lugar para conocer muy bien, aun cuando el cuadro sea toda una construcción. El Juramento de los 33 Orientales se le llamó durante mucho tiempo, y no hubo allí ni juramento, ni 33 personas, ni todos eran orientales, ni tampoco se produjo en una aurora, como normalmente
se suele construir la patria. Entonces, y construir el comienzo, ¿no? La aurora nos lleva a la idea del comienzo. Pero sin embargo hay una vocación documentalista por la veracidad del lugar, de las características visuales de ese lugar. Bueno, aquí hoy nos encontramos con algunas piezas interesantes en materia de paisaje, reproducidas las imágenes de Manuel Besnes Irigoyen, que están por allí, y que nos muestran algunos pagos de este departamento, como el caso de Juan Chazo, que él recorrió en un viaje que hizo al Durazno para hacer firmar a Rivera como presidente de la República con toda una delegación. Allí no hay retratos, hay actores anónimos, hay sí la importancia de la, digamos, de la corte, una suerte de corte que viaja para Durazno, es en realidad un grupo de gente y de actores oficiales. Hay también una preocupación documental. En realidad, esos dibujos, esas acuarelas, con una serie de textos con las que escribe Besnes Irigoyen, nos están mostrando un territorio profundo, un Uruguay profundo, que en ese momento no estaba representado en ningún lado. Hoy, lo mejor que podemos conocer en términos visuales a la ruralidad uruguaya de aquellos primeros años lo podemos hacer a través de lo que Besnes nos dejó en sus distintos viajes por el interior. También con lo que nos dejaron los cronistas, obviamente, con muchos, digamos, detalles registrados, sí, eso también es importante. Pero básicamente Besnes nos dejó esa dimensión paisajística, donde podemos ver las arquitecturas vernáculas, donde podemos ver ese Uruguay profundo. Pero claro, era un paisaje que buscaba solamente documentar. Allí veo un rancho de Cunio y más al fondo se puede ver el suburbio de Florida, construido de una manera muy distinta, muy diferente. ¿Por qué? Porque es un registro del paisaje desde lo emocional, no de lo documental. Lo que se busca es mostrar una profundidad que está en el alma, a través de ciertas deformaciones expresivas. Es una manera absolutamente distinta respecto de la que Besnes nos presentó 100 años antes. También, y como es lógico, las efemérides requieren de imágenes históricas o de construcciones históricas. Recién hablaba del desembarco de los 33 orientales. Como es razonable, en esta exposición la historia parece centrarse casi toda en aquella asamblea de la Florida, y es lógico que así sea, porque encontró a este pueblo como eje de un hecho histórico fundamental. Y fueron varios los autores que trataron la importancia de este tema. Es más, en las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo a partir de los festejos de los centenarios, tanto del 25 como del 30 y más adelante, también se hicieron distintos concursos para evocar ese pasado, para evocar los grandes hechos, los grandes hitos del pasado. Y así es que acá llegan algunos ejemplos. Hoy hablábamos justamente con Juan Carlos Barreto sobre el cuadro de Amézaga, ese cuadro que ahí lo ven reproducido y que siempre es un referente, un cuadro que ha sido muy reproducido. Pero también, y de manera bastante análoga, podemos ver el caso de la obra de Carmelo de Arsaun, que está arriba, o esta otra que está atrás mío, del pintor Rosé, que nos muestra, una obra majestuosa, excepcional, que tiene muchos de los grandes maestros. Ustedes pueden ver que la luz
parte de los objetos que están arriba de la mesa. O sea, la luz está en el centro, tal como Rubens, por ejemplo, utilizaba la luz en aquella famosa pintura de los Reyes Magos, donde desde el Niño Jesús salía toda la iluminación que llegaba en la noche a aquel lugar. Sí, es verdad, arriba de todo hay una luz que da en pareja un sentido demasiado focal que podría tener la luz del centro. Pero hay una preocupación por ese manejo de la luz que ennoblece, que destaca a la figura de los representados. 14 integrantes más uno, donde, bueno, figuras muy destacadas de la vida política de nuestro país, como lo era Gabriel Pereira, que después era presidente de la República, como, bueno, Joaquín Suárez, cuya familia además estaba vinculada a la fundación de esta ciudad. Estamos en un escenario, digamos, magnífico, que nos invita a volver a ver estas pinturas y sobre todo este tema, que me parece realmente muy, muy valioso y que está muy bien destacado, podríamos decir, aquí. Y el último de los grandes temas que yo creo tienen mucho que ver con la manera de construir la nación, que es la modalidad simbólica, pero sobre todo dentro de lo simbólico, lo alegórico. Son símbolos de la nación los que todos conocemos, los escudos, las banderas, son ejes claves, pero también la cartografía, cómo es el territorio del país. En el año 1831 ya la Comisión Topográfica tenía a cargo poder identificar la imagen de ese Uruguay territorial. Entonces, bueno, ese mundo simbólico, acompañado también de lo sonoro, el himno nacional, de los marcos jurídicos fundamentales, la Constitución, todo eso va construyendo, sin duda, la simbología patria. Pero hay también un mundo alegórico muy, muy reiterado, que es el de la imagen de la nación como mujer. La nación como mujer, que la podemos ver aquí, en esta excepcional litografía que nosotros, bueno, identificamos claramente a través de algunos elementos que porta, como el gorro frigio, ¿verdad? El vestir. Esta litografía, hecha por Pablo Nini González, es una litografía propia de un calígrafo. Esto era lo que era esta figura, este personaje. Esos elementos decorativos que vemos en el vestido es lo que se llama rasgueos. Y los rasgueos era el arte de poder dibujar sin levantar la pluma. Una tarea muy compleja, donde Manuel Benecer Irigoyen fue el gran maestro nacional, aunque vasco de origen, pero va a vivir toda su vida en el Uruguay, y bueno, un local que está ya entonces en la producción de piezas magníficas como estas que vemos aquí. Y ya para cerrar, solamente recordar a alguien que aprecié mucho, que tenía parentesco con mis hijos, que fue Andrés Arocena. Recuerdo cuando vi esta imagen por primera vez. Había venido a hablar con él, estábamos realizando la transformación de San Pedro de Timote de casco estancia, hotel, y por algunos temas vinculantes recuerdo haberme reunido con él, y mientras él me hablaba yo miraba extasiado esta imagen que está aquí detrás, ¿no? Y en un momento me dice Andrés: che, ¿me estás atendiendo? No, no te estoy atendiendo, estoy mirando esa imagen impresionante que tenés detrás y que en Montevideo cuesta mucho poder encontrar algo similar. Así que, bueno,
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es muy lindo para nosotros poder venir a... ¿Está bien ahí? ¿Sí? Es muy lindo para nosotros, para Willy y para mí, poder acompañarles esta noche, porque yo supongo que ustedes deben sentir un enorme y legítimo orgullo local por ser Florida el centro hoy de la atención y de la conmemoración de estos 200 años. Hace un ratito un periodista me hizo una entrevista cortita mientras yo iba llegando acá y me hizo una pregunta fantástica. Me dijo, ¿por qué Florida? Y yo le venía diciendo a Willy, que nos trajeron en un mismo auto, ¿qué vas a decir? Y no sé, veré cuando llegue. Y ya está, me dio la forma de arrancar. ¿Por qué Florida? ¿Y por qué esta muestra? Que antes de decirles que le contesté o que hubiera querido contestarles si él hubiera tenido tanto rato en el informativo para mí, que dudo, antes de eso quisiera que ustedes hicieran un pequeño aplauso, o grande si quieren, para las personas que montaron todo esto. Porque miren, comencemos por la parte menos formal. La Intendencia subió al gobierno de este departamento hace muy poco. ¿Ustedes tienen idea lo que es llegar, tomar el control de las cosas, ver cuánto hay en la caja y disponer los festejos nada menos que para un bicentenario? Es como que te agarre un tornado. Es terrible. Entonces, todo esto se hizo en muy poco tiempo y creo que se hizo con muy buen criterio estético, con enorme dignidad, con la generosidad de todas las instituciones que la directora de Cultura les decía hace un rato, se prestaron a prestar rápidamente y hubo que hacer todo muy rápido. Mientras se trasladaban las obras, se pensaban los textos, se montaban, se ponían los clavos, se pensaba cuál era la disposición más didáctica para que durante varios meses esto siga sirviendo para que trabajen las instituciones educativas del departamento. Para que todo eso funcionara, mientras tanto había que contratar los seguros, había que revisar una vez más los fondos, a ver hasta dónde daban las sábanas, etcétera, etcétera. Entonces, hubo 3 personas claves en eso aquí, que son Juan Carlos Barreto, Óscar La Guarda, y siempre me olvido del tercero, Luis Martínez. Ahí está. Entonces, calladitos, clavo en mano, pienso en la cabeza. Un aplauso para ellos. Yo tuve el gusto enorme de poder trabajar con ellos este mes y medio, precisamente en torno a esa pregunta que me hacía el periodista, ¿no? ¿Por qué Florida? Porque cuando pensamos, ¿qué hacemos? Contamos todo el complejo proceso independentista de este país. Piensen que este país se divide en 2 tandas, ¿no? Comienza Artigas y el artiguismo en 1811, todos conocemos la historia, batallas en las que fue invencible hasta que dejó de serlo y comenzó a correr y a correr y a correr y todos a perseguirlo. Un esbozo de Estado que él llamó incipiente Estado, que quiso hacerlo, quiso repartir tierras, quiso institucionalizar, pero siempre estaba la guerra y las batallas, y todo era con enorme provisoriedad y moviéndose en el territorio que se defendía y que aún no se había definido qué era lo que se defendía, porque se había nacido con el criterio de ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya escindidas del Imperio Español, pero había que definir la forma, y definir la forma era definir políticamente si se obedecía a un rey, si se tenía un rey controlado por una compleja asamblea que íbamos a llamar parlamento, o si tomábamos y retomábamos la soberanía que se supone que algún día se depositó en los gobernantes, y a partir de allí definíamos una república en base a la igualdad y a la representación directa. Eran decisiones políticas inmensas,
tan como inmensas eran los campos de batalla, los desafíos y la cuota de sangre que este país pagó en ese primer periodo del proceso independentista, que como ustedes saben terminó en 1820 con la derrota y el exilio de Artigas y con este territorio, hoy territorio nacional, ocupado por las fuerzas luso-brasileñas, como dicen los libros de historia, porque llegaron los portugueses y luego pasaron a ser brasileños ya con una separación respecto a su madre patria, la lusitana, que era precisamente Portugal. Así que ese primer periodo a nosotros nos termina con dolor, con exilio, con olvido, con huida, con cambio de bando para supervivir, como tuvieron que hacer muchos, y con varias formas políticas de enfrentar la derrota después que se había dado tanto durante casi 10 años continuos de pelea. Piensen que en 10 años la gente no planta, no ordeña, no reproduce ganado, todo está sujeto a la guerra, a la invasión, a que lleguen y te lleven a tu hijo al frente de batalla, a la nena porque era linda y a algún soldado le gustó, y a las vacas que tuvieras, las gallinas que tuvieras, los caballos que tuvieras. Y había gente que se escondía en los montes con sus caballos y sus vacas y sus hijos, porque no querían ir, porque tenían miedo, porque ir al campo de batalla no es algo que a uno espontáneamente le salga, ¿no? Los relatos históricos, a veces interrumpidos por los teléfonos, los relatos históricos son muy lindos y hablan mucho de heroísmo, pero los historiadores cuando hurgamos en los papeles nos encontramos con muchísimo y muy legítimo miedo, porque al fin y al cabo, ¿quién quiere dar la vida con facilidad? Todos quieren quedarse un rato más y disfrutarla. Así que ese primer periodo terminó mal. El segundo, ¿qué teníamos? Éramos parte del Imperio de Brasil, Portugal, primero, como les dije, y teníamos un rey. Y juramos a ese rey en todas las plazas del país. Y juramos una carta constitucional hecha por ese rey en todas las partes del país. Pero claro, no lo sentíamos como propio, lo sentíamos como ajeno. Más allá de que siempre hay una élite que consigue un buen lugar económico, consigue prebendas, se acomoda, va a las fiestas, le sonríe el rey, le sonríe a quien viene en representación del rey. El rey aquí nunca llegó, pero la gente sonreía y saludaba solemnemente a un cuadro, porque el cuadro tenía una carga simbólica que aquí la pueden ver. Y si no, miren bien el de Florida Blanco, que da nombre a esta ciudad y departamento, y que el original es un Goya, esto es una copia, pero de buena factura, y van a ver la representación de lo que era un poder colonial. Van a ver el entorchado, la pose, el supuesto glamour, el poderío en la peluca, en la camisa con un jabot importante, el porte militar, la distancia. Y compárenlo luego con todos los personajes que aquí están pintados, con aquellos gauchos que están escuchando música, pero aún así tienen cara de como que están por entrar al campo de batalla, que pinta José Monegal, que tienen en la cabeza o en el corazón un caudillo con fondo azul de noche que promete batalla, que muy fantasmente corre por detrás del grupo que toca la guitarra y canta. Eso que se llama La leyenda y es de José Monegal, no es solamente un cuadro inquietante, es probablemente el rostro más cercano a lo que era la gente a quien le ponían un señor entorchado así a darle órdenes. Claro que sentimos como ajenos al gobierno brasileño. La cosa era cuándo íbamos a tener fuerza para poder enfrentarlos y sacarlos, porque no se olviden que cuando llegaron en 1816, Artigas había mandado hacer unas 500 chuzas, esto es, la parte de arriba del enastado de una caña tacuara o de un palo de madera más dura cuando alguien tenía mucha cosa, las lanzas improvisadas. Estaba muy contento porque había podido mandar hacer en una herrería 500. Y Lecor llegó en más de 11 barcos y por tierra con una cantidad de hombres y traía 1.000.000 de balas. Entonces piensen en esa desproporción y entiendan los años de dominación, de quietud. Piensan incluso que eso explica el año 23. ¿Por qué no se suma Rivera en el año 23 al intento de aquellos primeros que se levantaron?
en el Cabildo del año 23. Y porque entendió que las cosas no estaban dadas suficientemente. En el 25 sí. Y vuelvan a mirar. Y vean en el desembarco. Si bien es muy colorido, si bien todos están muy secos y probablemente llegaron mojados de bajarse del bote, la representación que, como muy bien dijo Willy, es de absoluto realismo, porque Blanes hace un estudio minucioso de la luz sobre la arena, de cada uno de los rostros, y compone algo que nos ha contado desde siempre, cuál fue el momento del empuje, él empieza de nuevo el segundo ciclo independentista. Y ese segundo ciclo es lo que acá quisimos recrearlo con una centralidad importante en el año 25. ¿Y qué es lo que responde? ¿Por qué Florida? Porque acá pasó casi todo. ¿Por qué no en Montevideo? Y bueno, en Montevideo todavía los brasileños estaban agarrados como abrojo en dos ciudades, puertos, que están sobre el Río de la Plata y que les significaban desde el punto de vista estratégico mucho poderío. Montevideo, ciudad, puerto y ciudad amurallada, con la tradición de haber sido la capital más de la provincia, cuando fue provincia, y la ciudad más importante del territorio, que luego devendría en país independiente, y colonia del Sacramento, por su situación estratégica, por su historia, por su condición de amurallada, por su natural comunicación con el Río de la Plata y con el río Uruguay, y con todo lo que eso implica para el lado de arriba, para el Mato Grosso do Sul. Entonces, esas dos ciudades las tenían todavía, por lo tanto en Montevideo no podía ser. Cuando desembarcan en La Graciada, ¿qué hacen? Porque los 33, que en realidad, como bien dijo Willy, eran 40 segundos, don Aníbal Barrios Pintos, que de verdad fue un minucioso investigador, y las listas sobre las cuales tanto se discutió, porque detrás de cada uno de los que estaban en las listas había la promesa de una pensión, así que la discusión no era menor y tenía un fondo económico importante, porque toda esta gente que peleó por la patria, y peleó por el país y peleó por cada una de las cosas que contamos en los libros de historia, dejó de producir y por supuesto no tenía BPS. Así que ustedes calculen que cuando llegaron al final de sus vidas, muchos de ellos terminaron sin ningún bien más que los recuerdos que tenían y las cicatrices en el cuerpo que podían mostrar con cierto orgullo. Yo peleé en tal batalla y en tal otra, y perdí esto en tal y este brazo en el otro, y eso era una manera de contar una vida dedicada a una causa que hoy nos asombra en los libros de historia, pero que seguramente ninguno querría repetir, porque estamos en otros tiempos, felizmente. Tiempos de productividad, de ocio, de satisfacción hedónica del yo. En aquella época eran tiempos de forjar patria y había que entregar mucho. Así que esas listas sean importantes. Fueran 33 como están simbólicamente allí, o 40 o 56 como suman los números totales de las 16 listas que historiográficamente han sido encontradas. Esos 33, ¿a qué llegaban una vez que llegaban a La Graciada? Cada uno de ellos, siempre y cuando llegaran los caballos y llegaron, cada uno de ellos tenía que ir a levantar un lugar, levantar en arma, conseguir más gente, conseguir hombres, conseguir gente con lanzas, gente con lo que tuviera en su casa para defenderse, que se sumara y que de verdad pudiera dar origen a la alarma de se levantaron en armas todos. Esos que estaban levantando en armas todos coexisten en el año 25 con todo lo que pasa en Florida. Siguen peleando. Miren las fechas de las batallas y lo van a ver. Rincón, Sarandí, Ituzaingó, la conquista que hay en la zona de Rocha, la batalla del Cerro en Montevideo, son todas posteriores. Año 26, año 27, se peleó hasta el 28. Mientras se peleaba y se seguía ofrendando generosamente la vida de tanta gente, y trastornando la vida de tantos otros, porque un estado de guerra permanente es de verdad de dolor permanente para la gente. En Florida se concentró el requisito imprescindible si queríamos que este segundo intento por la autonomía feroz que termina siendo luego dando como resultado la independencia, ¿qué prueba teníamos que dar? ¿Qué examen teníamos que dar? Y teníamos que demostrar que también éramos capaces de organizarnos políticamente. Y dar la lección militar ganando en Rincón y Paysandú es una cosa que le agradecemos a La Valleja, le agradecemos a Rivera, le agradecemos a Uribe y a todos los que no dejaron inscrito su nombre, pero ellos supieron que estuvieron ahí. Los protagonistas anónimos que generalmente no llegan a los libros de historia.
Eso estaba muy bien, pero ¿y serán capaces de organizarse? Porque si todo salía bien, ¿cuál era el deseo? La primera ley dice independencia, respecto a un imperio. Se ha cuestionado mucho, el mismo periodista me dijo, pero no se cuestiona esta fecha. Sí, claro, se la cuestiona porque dice, ¿cómo es independencia para después decirme uno u otro? Pero miran lo que estábamos diciendo, me quiero independizar del poderoso ex imperio portugués que ha dejado aquí a su hijo, ha escindido la corona en dos y tenemos nada menos que un emperador en Brasil. Y todos sabemos que es bastantes veces más grande que el territorio entonces oriental y uruguayo. Era tratar de desprenderse de una unidad verdaderamente más poderosa que nosotros. Decirme quiero independizar de este poder que me ha arrancado a la fuerza los juramentos de fidelidad. Este y cualquier otro poder del universo que crea que a la fuerza nos puede llevar por delante, era mucho decir. Luego la vocación y la tradición que venía de la vieja estructura colonial y del virreinato. Si me independizo de este, es para pertenecer a este otro, ley de unión. Y mientras me dicen que sí me permiten entrar, porque el día que lo digan entran en guerra con Brasil y había que animarse, mientras no me dan ese permiso, provisoriamente uso esta bandera, que o casualidad tiene los colores artiguistas, que o casualidad son los colores de la Revolución Francesa, que o casualidad tienen como símbolo ese gorro frigio, rojo, no se ve allí que es rojo, pero era el gorro rojo que marcaba la extrema radicalidad de izquierda revolucionaria, de ruptura total con cualquier poder del universo que fuera monárquico, autoritario y que se impusiera. Esa era la regla de la Revolución Francesa, es el signo de los procesos revolucionarios del siglo XIX. Entonces, es complicado ese proceso, y sí, pero ellos tuvieron claro qué era lo que querían y cuál era el límite. Cuando nos cuestionan si de verdad fue una declaratoria de independencia, no era una independencia de nación porque todavía no la habíamos formado y faltaba el proceso de maduración de eso. Pero era una voluntad, créanme, gigantesca decirle que no a semejante imperio. Así que mientras aquí buscaban dar los primeros pasos institucionales y de armado de lo que pretendía demostrarse que era una provincia con derecho a ser furiosamente autónoma, el resto seguía peleando el territorio, paso a paso, lanza a lanza, pueblo a pueblo. Y cuando aquí se congregan, yo quiero que vuelvan a mirar los cuños, porque si bien son unos ranchos preciosos y románticamente iluminados en la noche, son ranchos despojados y son ranchos en medio del campo, era toda población que teníamos. Ustedes saben la situación de penuria extrema que este territorio vivía en 1825. Cuando Santiago Nievas Atanasio Sierra cuenta que cuando están allá en el desembarco, están esperando mucho rato porque demoró en llegar Cheveste. Y no llegaba con los caballos, y si no llegaban los caballos no podían salir de ahí a ningún lado. Por lo tanto, la revolución zozobraba una vez más. Cuando llegan los abrazan y los besan, dice él en su crónica, como si fuesen sus queridas. ¿Cómo no los iban a besar? Les salvaban la vida y además escaseaban. Escaseaban los caballos y escaseaban las vacas y escaseaban las gallinas y las ovejas y escaseaba todo. Habían comenzado a comer yeguas que hasta ese momento solo las usaban para hacer la graseada, la grasa de yegua, que es más abundante en las hembras que en los machos, con los cuales iluminaban las ciudadelas y las calles en la noche. Era grasa de yegua la que había en el faro, por ejemplo, en el cerro. Pero comérselas no, pues empezaron a comérselas, se comía lo que había, porque casi no había nada. El país estaba absolutamente devastado y destruido. ¿Creen que es casualidad que Trapani influyera tanto en La Valleja para tratar de encontrar una solución una vez que el proceso fue complejo y no se veía el final? Y era un tironeo entre dos territorios grandes y pujantes, con un imperio como el inglés vigilando dónde estaba el equilibrio y a quién iba a apoyar. Dilucidar todo eso fue de enorme complejidad. ¿Por qué Trapani, un
saladerista de muchísimas extensiones de tierra y mucho ganado, era una figura tan comprometida políticamente? ¿Y por qué la lista de gente que apoya el desembarco son una cantidad de saladeristas del litoral argentino? Porque los brasileños primero destruyeron todos los recursos ganaderos que teníamos nosotros y arriaron el pie el ganado para Río Grande, pero después también empezaron a cruzar para el lado de Entre Ríos. Y si de verdad se expandían y se quedaban con este territorio de manera definitiva, todo el litoral argentino estaba en riesgo también. Así que hay una poderosa razón de sobrevivencia económica, y ustedes dirán, si quieren hacer esa historia un tanto cínica, irónica respecto al relato de lo que llaman historia oficial, ustedes dirán, como algún historiador o pseudohistoriador dice, ya apareció el motivo económico, lo que querían era ganado. No, apareció el motivo básico para que una comunidad política sobreviva en un territorio, y es la productividad. Si no producimos y no hacemos algo, no nos sustentamos, y si no nos sustentamos, ¿quién nos va a respetar en el concierto de naciones en el mundo? Nadie. Entonces, todas esas razones se suman para que el año 25 tenga enorme centralidad en Florida. Y cuando se animan a llamar a un rancho muy similar a esos ranchos que en lo oscuro pinta Acuño, y a convocarlos, a los que convocan son representantes. Estamos de vuelta en un proceso de representación republicana, que era lo que Artigas había enseñado en el primer ciclo revolucionario: asambleas, discusiones, representatividad. Y esos que vienen de lejos. Ustedes imaginen venir a caballo como vino el representante de Minas, desde Minas a Florida. No es fácil, ¿no? Los que andan en las aparcerías saben que hay que tener cierto entrenamiento para aguantar unos cuantos días de caballo. Y hay que hacerlo, además, en aquella época tuvieron que hacerlo en medio de un territorio poblado de tropas portuguesas que estaban al acecho. Entonces era todo un desafío militar atravesar el territorio. Y cuando llegan con sus papeles, dice el cronista. ¿Por qué? Porque vinieron a caballo, pero no eran los que estaban peleando en el campo de batalla. Estos eran hombres de pensamiento. Y cuando llegan, dicen los cronistas, esos simples ranchos, hoy hablábamos con Willy y al final te olvidaste de decirlo, y Willy con buen ojo me decía, ¿te fijaste que el rancho todos lo representan con buenas maderas, unas ventanas preciosas? No representan un rancho, representan una casita bien linda, ya quisiéramos todos, ¿no? Una casa colonial. Entonces, ¿por qué la elevan de rango? Porque los cronistas también, y el cronista lo explica. Solo ver llegar a esos hombres de papeles que vienen a construir leyes, que tenían capacidad para construir leyes, para construir orden, para organizar políticamente la representación y que fuera justa, para decir nada más y nada menos que cosas como esta. Dado que estamos dándonos libertades, dado que defendemos nuestra libertad frente a los brasileños considerando que no nos representan y nos levantamos en armas contra ellos, qué absurdo sería que hubiera gente que fuera siervo de nosotros. Así que no puede ser que nos sirvan y no sean libres solo por el color que tengan. Así que de aquí en adelante todos nacen libres. Entonces, ¿es poco decir, les parece a ustedes? Es inmenso decir eso. Y esas cosas se organizaron en Florida, mientras se seguía peleando en el territorio. Entonces, mi respuesta al periodista fue muy simple, y cómo no va a ser Florida la centralidad, si aquí pasó casi todo lo que importaba que pasara. Claro, había que dar el examen militar. Y acá tienen un cuadro que yo les pido, por favor, me voy a tomar el atrevimiento a todas las autoridades que hay aquí, por favor, cuiden ese cuadro, porque no es un Blanes, ¿no? Ese Garino no es un Blanes, pero miren, en determinado momento yo tenía que armar algo, no me acuerdo ahora qué, y precisaba un cuadro pintado en este país con batallas nuestras que dieran la idea de batalla. Y no saben lo que me costó, porque ni siquiera Blanes, fíjense, el Blanes, José Luis, ¿no? Después de la batalla de las Piedras, ya pasó todo. No hay nadie sucio de barro, había llovido 10 días. Esa yo se la pongo a Blanes en la parte de los reproches. Hasta la señora que está con un vestidito primoroso, blanco y rojo, ni una manchita tiene. Bueno, pero la batalla ya pasó.
Están todos tranquilos, entregándola. Hay algún muerto que está allí, un herido que está siendo cuidado, pero el movimiento de una batalla no está. Comparen ese cuadro y párense en aquella esquina con las otras dos batallas de Sarandí y van a ver que hay mucho menos movimiento. En el mismísimo Blanes, en el mismísimo Rosé, hay mucho menos movimiento. Rosé era este colorista gigantesco que tienen acá detrás, ¿no? Que además era un hombre de la ciudad de las piedras que usaba a todos sus paisanos de modelo para sus caras. Son todas caras creíbles y no hay una igual a otra. Observen cómo Amézaga pinta a todos los primos de una familia, son todos parecidos, ¿no? Mientras que miren a Rosé, no hay uno igual al otro. Hay botas viejas y gastadas, usadas, hay detalles impresionantes con esa luz que Willy les hizo ver. Y comparen esos dos cuadros con ese Garino. ¿Saben que Garino vino acá? Fue en el año 1985 al 95, se tomó 10 años para pintarlo. Vino aquí, vino con sus alumnos, a los cuales tenía mucho, les enseñaba, tenía un manejo perfecto de los caballos y del movimiento de los caballos, que son fundamentales en esta batalla, como fueron fundamentales en Rincón, y por eso haberle robado los caballos a los brasileños le dio a Rivera un triunfo bélico indiscutible. Pero aquí él pinta ese movimiento que yo no encontré en ningún otro cuadro. Es el más movido, el más enérgico, el más cargado de realidad y está lleno de veladuras. Él pintaba por capas, entonces está el humo de las armas de fuego, las pocas que había, porque saben que la horda era carabina a la espalda, así que lo que va a la espalda es lo último que uso como último recurso, en la mano el arma blanca, pero está la polvareda que levantan los caballos y no hay un caballo que no tenga la expresión correcta, el manejo del freno en la boca, la forma en que ponen los ojos cuando están asustados, mientras que vayan a ver Blanes. Hay un caballo que viene a la carrera, derecho a uno, que sin embargo tiene la pata en posición de descanso. Ningún caballo se queda quieto si otro le viene corriendo encima. Así que aprecien ese cuadro porque de verdad tiene una verosimilitud del movimiento de la guerra que además le da a la gente lo que a veces los textos de historia no dan. Las batallas son así de terribles. Así se grita, y se grita de miedo y de odio autoinfundido, porque se necesita coraje para hundirle una lanza a alguien que uno no vio antes y no sabe por qué muy bien tiene que matarlo. Sabe que tiene que matarlo, pero no tiene una razón personal. Las guerras son terribles y somos producto necesariamente de varias batallas, pero por suerte también de un empuje institucional que tuvo en Florida su casa más importante, sus asambleas más importantes y su voluntad política de ser. Así que el orgullo de ustedes es más que legítimo hoy. Los felicito por eso, los felicito por esta muestra. Ojalá la puedan disfrutar mucho y muchísimas gracias. Bueno, ojalá que se hagan, muchísimas gracias por la conferencia. Hace mucho que no vi una conferencia donde haya tanto silencio, realmente me parece que es muy elocuente de una conferencia importante, interesante y agradezco el silencio de todo el público presente. Los invitamos a tomar un refresco. Gracias Ana Ribeiro, gracias Willy, gracias José Luis. Ojalá se hagan asiduos visitantes de Florida, pues ha sido un placer realmente. Muchas gracias.